La ciudad. Una ciudad totalmente avanzada, habitada por humanos y robots, un lugar completamente tranquilo y sin ningún tipo de problema. Durante mucho tiempo la ciudad siempre había sido habitada por más robots con el único fin de darles una gran mejora a la raza humana. Y una de las mejoras sería en el ejército. Aquel ejército tenían a sus nuevos soldados, que superan a los humanos y eran nada más que los snipers jóvenes. Robots con la capacidad de los soldados humanos y estos en lugar de portar armas de fuego, portaban cañones de energía y un escudo resistente a disparos. También en misiones les empezaron a darles a los snipers jóvenes unas nuevas mejoras a cada uno como los chips para que puedan sentir y hablar como los humanos. Hasta les hacen nuevas mejoras a sus cascos, a otros cambios de color de armadura y eso sería para los que logran completar una misión mucho más arriesgada, es como si subieran de rango. Y ahora nos vamos a centrar en una parte de la ciudad. En esa zona se encontraba varias patrullas de policías, desde humanos hasta robots. Ellos estaban esperando la ayuda ya que, a pesar que sean varios, no tenían nada para someter a ese enemigo que estaba en ese almacén. Hasta que llegaría la ayuda, un vehículo blindado de combate fue en dirección hacia aquella zona, y cuando se detuvo comenzó a abrir lentamente la compuerta del vehículo y de ahí saldría un robot completamente diferente al resto de jóvenes, ya que él estaba acompañado por unos 2 snipers jóvenes. ¿Cuál es el problema? Me alegra que esté aquí, comandante Azazel. El problema es que en ese almacén nos informaron de que un robot había programado una arma bastante peligrosa y no sabemos qué arma es, pero si oímos pasos pesados. Ya veo. Pero no se preocupen, nosotros nos encargaremos. Durante esa pequeña conversación Azazel comenzaría a usar su comunicador que estaba en su casco y empezaría a avisar al escuadrón que vayan tras el almacén. Ya saben qué hacer. Mientras Azazel esperaba al escuadrón, era observado por varios civiles humanos y por civiles robots. Varias personas hablaban acerca de Azazel, aunque lleve un nombre bastante raro como la de un demonio, era alguien de respetar. Ya que Azazel había protegido a civiles contra un robot muy peligroso que había atacado antes la ciudad, aunque lástima que ese robot había escapado con éxito, pero sí era un héroe de admirar ya que él era que mandaba a los snipers jóvenes. No obstante vieron pasar a unos 2 vehículos de combate yendo al lugar donde les indicó Azazel, y cuando en el primer vehículo saldría más de 10 snipers jóvenes, en el segundo vehículo saldría 8 humanos militares llevando consigo unos lanzadores para sujetar al robot que estaba en el almacén. Pero en eso. Hubo una gran explosión que destruyó el techo del almacén y luego lanzó otro disparo que destruyó la entrada del almacén. Y de ahí saldría un gigantesco robot con apariencia de araña y al ver a su alrededor empezó a disparar a diestra y siniestra. Aquel escuadrón de snipers Joe cubren a los humanos con sus escudos, haciendo que los disparos se desvíen. Pero cuando iban a disparar, el robot con una de sus patas aplasta a uno de ellos pero el resto lograrían esquivarlo. Unos disparos de energía, impacta a la cabeza del robot que lo dejaría completamente aturdido hasta se tambaleaba con una de sus patas. Azazel con solo ver el disparo solo sonríe un poco ya que mira arriba en un edificio a un sniper Joe quien le disparó con su cañón de energía, pero no estaba solo ya que él estaba acompañado por 3 snipers Joes más, pero con cascos diferentes. Justo en el blanco diría el sniper Joe más conocido como Tropper al ser uno de los soldados de Azazel. Excelente disparo, Tropper. Y ustedes dos, Kira y Seth, vayan a ayudar al resto, nosotros les vamos a cubrir. ¿No sería más fácil quedarnos aquí y a cubrirlos? Eso jamás, Kira, nuestra misión es ayudarlos, así que vienes conmigo. Por lo que Zed sujeta a Kira y con su mochila Jet empezaría a volar en dirección al campo de batalla, y cuando estaban cerca del robot, Zed soltaría a Kira y al estar encima del robot empezó a disparar con su booster a la espalda del robot, haciendo que la araña robótica empiece a moverse de forma algo brusca y a disparar como loco que dejaría al resto de soldados humanos algo heridos junto a los snipers Joes que no tuvieron tiempo de cubrirse con los escudos. Pero al menos el resto de humanos militares usarían los lanzadores que sujetan fuertemente al robot, teniendo así la ventaja suficiente para acabar con el robot. Kira solo suspira de alivio, por lo que le levanta el pulgar a Zed, haciendo que Zed lo corresponde levantando el pulgar igualmente mientras estaba en el aire con su mochila Jet. Mientras que Tropper y Dry dejarían de disparar, estarían observando cómo ese robot dejó de moverse. Parecía que habían logrado completar la misión, por lo que bajarían con ayuda de Zed.
Y al estar junto con su comandante Azazel empezaron a oír un sonido muy extraño, algo que dejó sorprendido al resto, y era de que ese robot con sus cañones, dispararía un disparo cargado que por suerte lograron esquivarlo a tiempo y ese disparo destruye por completo a uno de los vehículos de combate. No obstante, Tropper junto con Drake fueron corriendo y advirtiendo a todos que se alejen de ese robot y ambos, empezaron a disparar con sus boosters en una de sus patas robóticas, y de unos cuantos disparos una de sus patas dejaría de funcionar. Pero esa araña robótica, de una forma desesperante usaría su agarre que logró sujetar a un humano y lo usaría como si fuera un escudo humano. Todos apuntaban con sus armas esperando a que lo suelte y Tropper al estar cerca del robot le apunta con su booster, oía los gritos del militar pidiendo ayuda, y Drake al estar atrás de Tropper, lograría ver el punto débil de esa cosa y era su núcleo de energía que estaba abajo de su agarre. Tropper dispara su núcleo, ese es su punto débil, hazlo ahora. Drake le insistía que dispare a su núcleo del robot, pero Tropper no quiso hacerlo, hasta comenzó a temblar levemente debido al miedo que sentía, su booster apuntando al humano en lugar del núcleo del robot. Él no quería romper una de las mayores reglas de la robótica, de no matar a un ser humano. De repente, pasaría a su lado Azazel, que estaría corriendo en dirección al robot y él de forma rápida sacaría una espada láser de su cinturón y con un gran corte cortaría al robot araña en dos y liberando así al humano que fue tomado como rehén del enemigo. Todos veían cómo ese robot araña caería al suelo muerto con un gran corte de parte de Azazel, mientras que Tropper estaba más que paralizado viendo al robot muerto y en eso. Vio a Drake que se acercaba a él y le diría lo siguiente. Tropper, ¿qué te sucede? ¿Por qué no has disparado? Yo solo. Tenía miedo, no podía hacerlo. Tenía a ese pobre humano como un escudo y si lo hacía podía haberlo matado. Te entiendo cómo fue eso, comprendo tu miedo, Tropper. Drake lo tomaría del hombro para animarlo un poco, mientras que se acerca a Zed y Kira, luego se acercaría a Azazel quien ellos tomarían posiciones firmes frente a su comandante. Comandante, lamento en no disparar. Diría Tropper quien estaba algo cabizbajo esperando un regaño de parte de Azazel, pero esta vez fue diferente. Tropper, sé lo que te sucede y es miedo en no matar a un ser humano. Pero hiciste bien en no disparar ya que yo me encargaría de eso. Pero te daré un consejo. Jamás debes bajar el booster. Si no, le darás ventaja al enemigo. Ese es mi consejo, ¿entendido, soldado? Claro, comandante. Diría Tropper quien levanta la mirada para ver a su comandante, a lo que él solo sonríe un poco a Azazel para después darse la vuelta e ir hacia su vehículo blindado mientras que varias patrullas de ambulancias y policías comenzarían a hacer su trabajo de atender a los heridos y los policías vigilan el perímetro, hasta vieron que un helicóptero militar llegaría al lugar para ir por sus soldados tanto como humanos militares y por los snipers Joes para que sean reparados. Mientras que el grupo como Tropper, Drake, Kira y Zed se irían del lugar cuando se alejaron lo suficiente. Llegarían donde sus motos que estaban cerca de la entrada del edificio donde ellos habían estado ahí antes. Los cuatro al estar en sus motos empezarían a encenderlo, no sin antes darse los cuatro un choque de puños como un día más de completar una misión. Por lo que ellos se irían de ahí en dirección al cuartel que les dijo Tropper. Espero y les haya gustado este fanfic, me tomo bastante tiempo en crearlo tanto como los personajes XD. Les doy las gracias a todos ustedes en esperar sobre este fanfic que todos esperaron. Ahí les avisaré tanto como aquí y hasta en Wattpad, aunque en esa app no tiene ni mensajes, pero me pueden dar un mensaje en mis historias o en mi perfil. Y bueno gente, esto sería todo por hoy, muy pronto la parte 2 y no olviden en compartir y darle like para poder seguir con este contenido. Nos vemos gente, cuídense mucho, les deseo un gran día.